chiquillos, otra vez nos encontramos en esta nueva cápsula donde vamos a hablar sobre lo que van a ser las culturas eh, latinoamericanas propiamente como tal y cómo van a influir estas finalmente en el desarrollo de nuestra propia civilización. En este momento vamos a ver lo que es la civilización maya y las características. Claramente no vamos a tomar todos los elementos porque son muchos y por otra parte el tiempo es muy reducido. Vamos a observar lo que es el objetivo de clases de hoy día, que es reconocer las expresiones culturales latinoamericanas del presente, la confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. Ya tuvimos la oportunidad de la cápsula anterior observar la civilización greco-romana y las características propiamente del mundo europeo. Ahora vamos a ver los mayas y a grandes rasgos elementos de la civilización azteca e inca. ¿Qué es Mesoamérica? Bueno, Mesoamérica constituiría el territorio que se denomina como América Central, donde efectivamente se van a desarrollar dos de las tres grandes civilizaciones. Una va a ser los aztecas y los otros van a ser finalmente los mayas. Acuérdense que acá existieron tres grandes civilizaciones: aztecas, mayas y inca, mal llamados incas. En realidad se llamaba Tihuantinsuyo. Bueno, aquí podemos observar las características geográficas donde se va a desarrollar lo que va a ser la península del Yucatán, sur de lo que es en México y también en zona de Guatemala y Salvador, también en Belice. Mesoamérica y sus características centrales, bueno, principalmente en esta zona, perdón, es una zona muy tropical. Quiere decir que hay ciertas condiciones medioambientales que son favorables. Ahora, sí es cierto de que hay tres zonas, ya, zona norte, zona centro y zona sur, con elementos muy característicos. Y otro elemento muy interesante era que su alimentación era principalmente vegetariana, pero también tenían obviamente una alimentación cárnica, o sea, de carnes. Alcanzaron a domesticar a animales como gran parte de las otras civilizaciones y uno de los elementos muy característicos va a ser, por ejemplo, el consumo del maíz, el cual hoy por hoy nosotros todavía lo comemos, ¿cierto? El cual llamamos choclo. Y cabía señalar un elemento muy interesante en la cápsula, perdón, en la diapositiva anterior, la cual señalaba la forma como ellos cultivaban. Con un palito, pisaban el palito y finalmente se producía un hoyo y ahí echaban la semilla. Eh, eran muy buenos, em, eran muy buenos agricultores. De hecho, fertilizaban la tierra, lo cual es un elemento muy importante, nutrir la tierra con ciertos minerales. La cultura que predominó en Mesoamérica, bueno, van a ser los mayas. Cabe señalar de que hubieron civilizaciones o culturas antecesoras, que van a ser los olmecas, que toman ciertos vestigios finalmente los mayas, y los toltecas, que van a tomar vestigios después los aztecas o los mexicas. ¿Ya? Bueno, la cultura maya tuvieron un desarrollo a nivel artístico, cultural, religioso, científico, arquitectónico muy importante, y lo más sorprendente es que abandonaron su ciudad antes de la llegada de los españoles. Aunque hay una que otra ciudad que todavía no había sido abandonada, pero en su gran mayoría las ciudades mexicanas, perdón, mayas habían sido abandonadas. De ahí podemos observar, por ejemplo, algunos centros religiosos que van de los olmecas, que van de la Ventana, San Lorenzo y Tres Zapotes.
¿cierto? La cronología, bueno, a grandes rasgos, bueno, entre el 1500 a.C. al 1500 después de Cristo, ¿cierto? Y la civilización maya, en tanto en lo que es la zona geográfica mesoamericana, va a ser un lugar de desarrollo cultural, donde no solamente van a estar propiamente los mayas, sino que también van a coexistir en algún momento los aztecas. Aunque, y se me olvidó señalar rápidamente, Teotihuacán, la civilización teotihuacana, que se pensaba que efectivamente pertenecía a los mayas o a los toltecas o a los aztecas, y ahora se ha ido descubriendo que no es así. Estamos hablando de una cultura o de una civilización total y absolutamente diferente. Bueno, es como un dato. Bueno, aquí es lo que yo le comentaba, está dividido en tres zonas, uno que va a ser la zona norte, la zona central y finalmente la zona sur, cada uno con sus propias características. Las localidades medioambientales, bueno, la cultura se desarrolla en una extensa área, tanto lo que va a ser el centro de México hasta Guatemala y Honduras. Las áreas se componen en tres diferentes regiones, tanto montañosas como tropicales, y lo que va a ser la península de Yucatán, donde va a subsistir mucho más tiempo la civilización azteca. Perdón, mayas. De ahí aquí en este mapa podemos observar México, Guatemala, Belice, Honduras, ¿cierto? Y ahí aquí podemos observar el tipo de agricultura que ellos tenían. Bueno, estoy intentando hacerlo súper corto, producto del tiempo. La intervención del medio natural maya. eh, bueno, fueron grandes arquitectos, construyeron grandes palacios y también desarrollaron carreteras, ¿ya? Que es un elemento muy importante para la conectividad de los territorios. Zonas salvajes y pantanosas en el medio natural maya, bueno. Ellos hicieron un elemento denominado roce, donde quemaban la selva y se establecían terrenos de cultivo. Algunos expertos señalan de que va a ser uno de los elementos que finalmente produce que su civilización colapse, producto de que si se produce mucho roce, finalmente las tierras se vuelven infértiles e incapaces de sustentar la agricultura. Ahí podemos observarlo, ¿cierto? Ahora, la milpa o los campos cultivados va a ser un elemento súper importante. Acuérdense que para el desarrollo de una civilización se requiere alimentación y que sea constante, ¿ya? Y ellos lograron eso, ese nivel de sofisticación, como por ejemplo los aztecas también, las milpas, donde desarrollaron o utilizaron tipos de tierra artificiales para suministrar alimentos. Uno de los elementos más importantes, bueno, va a ser el frijol, la calabaza, los chiles, los tomates, entre otros, pero el principal va a ser el maíz. ¿Ya? Elementos que todavía nosotros hoy en día observamos y a veces consumimos, ¿cierto? Cenote sagrado, bueno, eh, hay ciertas zonas donde no hay agua tan fluida y aparecen estos, entre comillas, ríos subterráneos, donde se almacenan las aguas lluvias en cavernas, en zonas cavernosas, y se conservan cantidades de agua. Otra de las teorías
señala de que efectivamente se produjo un periodo de mucha sequía por un proceso de cambio climático y finalmente lo que produjo es que por la falta de agua la civilización maya sucumbió. La construcción en distintos periodos, bueno, vamos a ver por ejemplo el mirador durante lo que se denomina el periodo preclásico y bueno, durante mucho tiempo la selva cubrió toda esta zona y no se veía tal cual como se observaba, pero después los diferentes aventureros y arqueólogos han ido generando este trabajo de despeje para poder observar y analizar las diferentes ciudades y zonas urbanas que constituían estas conurbaciones mayas, ¿cierto? Periodo clásico Tikal y Palenque. Aquí podemos observar, bueno, Tikal va a ser uno de los más conocidos y el otro que va a ser Palenque, que también es muy conocido y de hecho son patrimonios de la humanidad, ¿cierto? Bueno, aquí está ya el post-clásico, ya casi llegando al fin de la era maya, que va a ser Uxmal y Mayapam. Y el tan conocido Chichén Itzá, ¿ya? También durante el periodo postclásico. Y ahí podemos observar la escalinata que es tan conocida y tan característica de esta pirámide. El concepto del tiempo maya, bueno, los mayas creían en un periodo circular, o sea que había un periodo de eh, tal cual como inicio y fin, pero no de forma lineal, como la visión judía cristiana, sino que era de carácter circular, o sea, de que habían habido varias civilizaciones y que finalmente una nacía, moría, volvían a nacer, volvían a morir, así de forma circular. En algún momento estuvo muy de moda el calendario maya y que el año 2012 eh, se iba a producir la destrucción de la humanidad. Y otro elemento que va a ser muy importante es el calendario maya. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque muy pocas civilizaciones desarrollaron ciertas características, por ejemplo, lo que va a ser la numeración. Ellos van a descubrir el número cero, que pareciera tan evidente, pero para muchas civilizaciones, muchas culturas, el número cero no ha sido tan evidente. Y de hecho el cero por ejemplo, para los romanos no existía, y eso dificultaba mucho eh, las operaciones matemáticas básicas, ¿ya? Y ellos fueron uno de los que descubrieron. También eran muy buenos astrónomos, ¿ya? Así que observaban lo que ocurría en los cielos y eso les permitía también, entre comillas, predecir los solsticios eh, y al final todos los fenómenos astronómicos tan hermosos que se pueden observar. El calendario lunar que tenía 260 días, ¿ya? También desarrollaron el calendario solar, que es el que rige, ¿cierto? Que es de 365 días del año, eh, constituía más meses, ¿ya? Los mayas dividieron el año en 365 días, en 18 meses, llamado Winal,
de 20 días cada uno, 5 días sobrantes que se les denomina wajib. ¿Ya? Ahora, nos costó mucho, bueno, a los historiadores, no a mí, les costó mucho comprender el lenguaje maya. De hecho, muchos de sus conocimientos se habían perdido, incluso tal vez antes de la llegada de los españoles, pero también la llegada de los españoles produjo la eliminación también de su conocimiento ancestral y de las comunidades mayas que todavía existen y hablan maya. Y ahí podemos ver ciertos elementos característicos de este calendario de 18 meses, 20 días y más de 5 días considerados malos. Bueno, ahí está la concepción de línea de tiempo entre los mayas, que un tiempo es cíclico y el otro es lineal. El judío cristiano, el cual nosotros conocemos, es lineal, eh, y el otro es de carácter cíclico. Coincidentemente, la visión maya en relación con su tiempo cíclico era muy similar al de los griegos. Bueno, y aquí ya viene el final, que es la investigación. Establece dos teorías sobre la desaparición de los mayas, o sea, dos hipótesis de por qué los mayas desaparecieron. Yo le adelanté en la cápsula las dos, ¿cierto? Bueno, si ustedes quieren pueden investigar y pueden agregar otros elementos que señalan por qué por qué ocurrió la desaparición de los mayas. Es muy interesante. Bueno, chiquillos, los dejo hasta acá. Nos vemos en la próxima cápsula. Que les vaya muy bien. Importante, cuídense.